¿Qué tal? Yo soy Alejandro Benítez y en este podcast hablaré acerca de los accidentes aéreos que mayor impacto han tenido en la historia de la aviación comercial. Accidentes que han evidenciado malas prácticas de mantenimiento, abuso por parte de los directivos de las aerolíneas, negligencia por parte de los pilotos, errores de diseño e incluso teorías conspirativas económicas. El día de hoy, este episodio es muy especial porque tuvimos la oportunidad de grabar en un centro de simulación de la Escuela de Aviación de la Universidad de Purdue. Y más adelante, ya cuando hablemos más del accidente, vamos a ver por qué los simuladores de vuelo fueron tan importantes durante la investigación de este accidente. Como invitado el día de hoy, tengo a Francisco Montalvo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Estás relacionado con la aviación? ¿Te gusta la aviación? ¿Te gusta volar? ¿Has tenido alguna experiencia que nos pudieras contar? Sí, de hecho, aficionado a la aviación desde niño y he tenido la oportunidad de ser piloto aficionado también de ultraligeros, de aviones ligeros y también algo de experiencia como constructor y mecánico de avión experimental. Sí, de hecho, recuerdo que hace un par de semanas me invitaste a dar una pequeña vuelta en un ultraligero. En cuanto a accidentes aéreos, ¿te llaman la atención? ¿Sabes algo acerca del protocolo, los procedimientos? Algo bueno por el entrenamiento que he tenido como piloto, pero también me gusta mucho saber más, en especial de estos casos muy célebres, ¿no? De hecho, el caso del día de hoy es muy célebre. Tan célebre que hicieron una película. Muy bien. El 15 de enero del 2009 transcurría como cualquier otro frío día de invierno en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, en el aire, la situación no sería del todo normal. Tan solo 3 minutos después de despegar, el capitán Chesley Sullenberger hizo una llamada de emergencia a la torre de control del aeropuerto de La Guardia. Tras un impacto de aves, la tripulación de un Airbus A320 enfrenta la difícil decisión de regresar al aeropuerto del que despegaron, intentar aterrizar en otro aeropuerto, en Teterboro, Nueva Jersey, o, como último recurso, realizar un acuatizaje de emergencia en el río Hudson. Gracias a la determinación de un capitán, a la pericia y a la excelente comunicación entre él y su compañero de vuelo, y a la excelente respuesta por parte de los equipos de rescate y voluntarios de ambos lados del río, las 155 personas a bordo lograron sobrevivir. Sin embargo, uno de los casos más polémicos en cuanto a la investigación de accidentes aéreos, debido a la tecnología de punta empleada durante la misma y la férrea defensa de la tripulación para tomar en cuenta el factor humano en una cabina de pilotos durante la investigación, derivó en un toma y daca entre investigadores, abogados representantes de una aerolínea y la misma tripulación del vuelo. Incluso, como ya mencioné, una película se hizo al respecto. El día de hoy hablaremos acerca del accidente del vuelo 1549 de US Airways, mejor conocido gracias a la película Sully, interpretada por Tom Hanks. ¿Has escuchado hablar de este accidente? Sí, de hecho, Sully, el piloto, no Tom Hanks, estudió aquí en esta universidad y tuve la oportunidad hace un par de años de estar en una charla que él dio aquí. Y pues sí, es un accidente muy conocido, muy impresionante y que habla mucho del factor humano, como tú decías. Y de hecho, ahorita vamos a ver precisamente de qué manera. Bueno, alrededor de las 3 de la tarde del 15 de enero del 2009, el vuelo 1549 de la aerolínea US Airways con destino a la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, despegó del aeropuerto de La Guardia en la ciudad de Nueva York. Era el segundo vuelo del avión en el día, siendo el primer vuelo de Charlotte a Nueva York, y el cuarto día de vuelo consecutivo de la tripulación, a pesar de haber volado por separado. Es decir, en este vuelo apenas por primera vez estaban el capitán Sullenberger, y el primer oficial Skiles en la misma cabina. Habían volado por separado, pero era la primera vez que les tocaba volar juntos. A las 3:25 de la tarde, el controlador de tránsito aéreo dio permiso a la tripulación para despegar desde la pista 4 del aeropuerto de La Guardia. La maniobra de despegue fue llevada a cabo por el primer oficial, siendo el capitán el que llevó a cabo los procedimientos de monitoreo, checklist. Es muy común, como ya lo había mencionado en otros episodios, que el capitán y el primer oficial desempeñen labores distintas y no precisamente de manera jerárquica. Puede ser, por ejemplo, que el primer oficial esté volando el avión y el capitán esté apoyando, monitoreando, viendo los indicadores, haciendo checklists, etc. O sea, no siempre el capitán es el que vuela. Se pueden y alternar. si entiendo bien, también es una manera de dar entrenamiento, ¿no?, al primer oficial, porque el primer oficial hace algunas funciones que posteriormente le tocará hacer como capitán, ¿no? Sí, porque si no, pues el primer oficial siempre va a ser el primer oficial y el capitán siempre va a ser el capitán. Exacto, Nunca a la final es un peldaño hacia ser capitán. Muy bien. El despegue y la primera fase del ascenso se llevaron a cabo sin contratiempos. Todo chido, todo normal, común. 2 minutos después, cuando se encontraran a 900 metros de altura, el capitán dijo pájaros, haciendo alusión a una parvada de gansos canadienses.
Un segundo después, en la grabadora de voz de cabina se escucharon ruidos que se presume fueron del impacto de las aves contra el avión. Inmediatamente se escuchó un sonido similar al de la disminución en la potencia del motor. Es decir, vieron pájaros, se escuchó el golpe y inmediatamente se escuchó como los motores disminuyeron su potencia. Un minuto después, seguido de un "oh" del primer oficial, el capitán le avisó de la pérdida de potencia de ambos motores. Inmediatamente, inició la secuencia de reencendido de los motores sin éxito. Saltándose varios pasos en el procedimiento de emergencia, el capitán Sullenberger encendió el APU, o unidad de potencia auxiliar. No sé si has escuchado hablar de este componente del avión, pero es básicamente un motor adicional que no genera empuje, no genera movimiento, pero sirve para energizar distintos sistemas del avión. Por ejemplo, cuando un avión aterriza, un avión que tiene dos motores, en cuanto toca tierra y sale de la pista de despegue y aterrizaje y empieza a hacer el carreteo, apaga un motor y lleva a cabo el movimiento de carreteo con un solo motor. Cuando llegan a la plataforma, que es donde está el pasillo telescópico, mejor conocido como gusano, apagan el segundo motor y encienden el APU. De tal manera que el avión, cuando está detenido, puede seguir teniendo sistema eléctrico, sistema hidráulico, el sistema de aire acondicionado, pero no gastar combustible de los motores. Y me imagino que esa era la razón por la que encendió el APU, ¿no? Para tener sistemas funcionando a pesar de haber perdido los dos motores. De hecho, vamos a ver en la investigación que no era el primer paso en el checklist. Él se lo saltó. Pero pues oye, tenía una experiencia, ahorita vamos a hablar de la experiencia de cada uno de ellos. Pero o sea, fue puro colmillo, fue una decisión que fue crucial. Aunado a esto, como es costumbre, el capitán asumió el control del avión. Ahora sí le dijo, ¿sabes qué? Quítate que ahí te voy, presta, yo jalo. Acto seguido, el primer oficial comenzó a buscar las instrucciones en caso de pérdida de ambos motores en el manual del avión. Tan solo 3 minutos después del impacto contra las aves, el capitán declaró la emergencia diciendo Mayday, 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 a través del sistema de comunicación con la torre de control. Y esto es muy importante porque parte del protocolo de una emergencia es declararla. Si no declaras textualmente la emergencia, das espacio a que haya mucha confusión, que no sea claro. Y esto lo vimos, por ejemplo, en el del Chapecoense, que fue un vuelo en el que hubo un problema con el combustible, pero el capitán nunca declaró la emergencia. Dijo, tenemos problemas de combustible, pero nunca declaró la emergencia. Y eso obstaculizó el procedimiento que tenía que tomar la torre de control para darles prioridad. Y pues ya sabemos en qué derivó eso. Pero en este caso, pues obviamente muy profesional, con mucha experiencia y sobre todo muy tranquilo, declaró la emergencia y siguió con el vuelo. Debido a que el impacto contra las aves ocurrió durante una etapa muy temprana del vuelo, el avión se encontraba a una altura relativamente baja, lo cual limitaba bastante las opciones de la tripulación y los obligaba a tomar decisiones de forma repentina y sin mucho tiempo para analizar la situación. Bajo estas circunstancias, la respuesta natural de cualquier piloto es regresar al aeropuerto del cual despegó. Sin embargo, en el caso del vuelo 1549, la baja altura a la que se encontraba el avión y la poca o nula potencia de los motores ponía a la tripulación en una situación en la que ningún piloto desearía estar. Inmediatamente quedó descartada la opción de volver a la guardia. Y esto es muy importante porque las etapas más cruciales de un vuelo son el despegue y el aterrizaje. Aquí es donde se dan la mayoría de los problemas y donde los problemas terminan muy mal. De hecho, tú que te ha tocado volar en aeronaves, ¿has tenido o qué se siente el despegar? Porque una cosa es despegar como pasajero, pero otra cosa es despegar contigo al mando. ¿Qué has sentido? ¿Cómo se siente eso? ¿Qué experiencia te da? ¿Qué te da? ¿Qué emociones te despierta? Son dos cosas. Como piloto aficionado, como piloto en entrenamiento, definitivamente es la parte más emocionante porque despegas, sientes que estás dejando la tierra. Pero también es la parte más crítica, como tú dices. De hecho, en el entrenamiento de piloto regular, te dicen que a baja altura no tienes más opción que aterrizar adelante si es que tienes una emergencia. Y por eso es realmente impresionante que se haya logrado resolver esta emergencia de una manera positiva en una zona tan poblada como la ciudad de Nueva York. Y vaya, que han tenido experiencias con aviones en Nueva York. Sí. Volviendo al tema, el capitán preguntó a la torre de control de la guardia qué tan lejos se encontraba el aeropuerto de Teterboro, en la vecina ciudad de Nueva Jersey. Este aeropuerto se encuentra del otro lado del río Hudson, el cual separa a las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey. El aeropuerto de Teterboro es un aeropuerto pequeño cuyo volumen de operaciones no se compara para nada con el de los aeropuertos de Nueva York, en gran medida por su capacidad operacional y su ubicación. Obviamente los de Nueva York acaparan todo el espacio aéreo de esa zona,
Sin embargo, pues Teterboro está ahí como un aeropuerto auxiliar, un aeropuerto de operaciones más pequeñas, etc. A pesar de que es un aeropuerto pequeño y tomando en cuenta las circunstancias, era una opción viable para llevar a cabo un aterrizaje de emergencia. O sea, sí estaban preparados para recibirlo y de hecho todos se movieron muy rápido y estaban listos. Luego de unos cuantos segundos y gracias a esta excelente coordinación entre la tripulación y los operadores de tránsito aéreo de ambos aeropuertos, Teterboro se encontraba listo para recibir el Airbus A320. Sin embargo, nunca verían aterrizar el avión en su pista. Se prepararon, estuvieron listos, pero nunca llegó. En ese momento, el avión se encontraba sobrevolando el río Hudson. Como si se tratara de una epifanía, de una premonición, de una visión del capitán, Sullenberger le dice con toda seguridad y una tranquilidad impresionante al controlador de tránsito aéreo de la Guardia: estaremos en el Hudson. We're gonna be in the Hudson. Que esta frase se hizo icónica gracias a la película. Lógicamente, el CTA, el controlador de tránsito aéreo, cuestionó inmediatamente lo que acaba de escuchar. Sin embargo, ya no recibiría respuesta. Esta fue la última vez que hubo comunicación entre la cabina de pilotos y cualquier controlador de tránsito aéreo. A partir de ese momento, se perdió toda comunicación con la tripulación del avión. Y como parte del protocolo, el CTA fue removido de su lugar de trabajo para hacerle pruebas toxicológicas y comenzar el interrogatorio de rutina. En la película y en los documentales hacen mucho énfasis en esto, porque el controlador estaba destrozado, o sea, anímicamente estaba muy mal, porque él sentía la responsabilidad total de eso. Es lógico, ¿no? Porque cuando hay algún problema y el controlador aéreo está involucrado, usualmente eso no termina bien. Y me parece que en un inicio ellos no tenían certeza de que de hecho el avión terminó bien, porque en los minutos posteriores solo había una gran incertidumbre, ¿no? Sí, y lo primero que hacen es aislarlo. Sí. Es retirarlo de su puesto de trabajo y aislarlo. Entonces, sí, cero comunicación. Pero así, como mencionan, más adelante le avisaron y ya fue como que un gran alivio para él. Mientras tanto, mientras todo esto pasaba en la torre de control, en el río Hudson, después del acuatizaje, milagrosamente no hubo pérdidas que lamentar. Todo bien. Sin embargo, debido a las bajas temperaturas del agua, era invierno, los pasajeros y la tripulación todavía estaban en riesgo, por lo que era muy importante que evacuaran el avión lo más pronto posible. Y para esto era primordial que siguieran los protocolos de evacuación al pie de la letra. Esos que nos mencionan al principio cuando vamos a volar y que nadie pela por estar escuchando música, por estar viendo, etcétera, por estar haciendo cualquier cosa excepto ver a la sobrecargo explicando todas las rutinas de emergencia. Muy bien. Era muy importante que siguieran que sigan los protocolos de evacuación al pie de la letra, abriendo únicamente las puertas que se encuentran sobre el ala y las puertas de la parte frontal del avión, ya que abrir las puertas traseras permitiría el ingreso del agua al fuselaje, lo que podría hundir el avión y pues obviamente poner en riesgo a todos. Los capitanes de varios ferries que presenciaron el acuatizaje y que se encontraban cerca del avión se dirigieron inmediatamente hacia él, con el propósito de ayudar a rescatar a los sobrevivientes y evitar que sufrieran de hipotermia. Gracias a esto y a la excelente coordinación de la tripulación, así como también a una eficiente respuesta por parte de los equipos de rescate ya una vez en tierra, todas las personas a bordo lograron sobrevivir. Entonces, a pesar de la complejidad, a pesar de lo impresionante que fue toda esta serie de sucesos, fue un saldo blanco. Y nadie se imaginaba eso, ni siquiera los propios pilotos. O sea, un avión despegando de La Guardia con una densidad poblacional tan grande como lo es Nueva York. En invierno. En invierno. Esto era una catástrofe. Sí. O sea, eran los ingredientes para una catástrofe. Sí. Y de alguna manera, nadie... Creo que hubo unos pequeños casos de hipotermia y ya. Eso fue todo. Sí. Claro, todo el estrés postraumático, pues eso ya es otra historia, ¿verdad? Pero, o sea, fue saldo blanco. O sea, es increíble lo que lograron. Pero bueno, esa es la descripción del accidente. Eso fue lo que pasó desde que despegaron hasta que tocaron agua, no tierra. Sí, agua. Increíblemente, todo esto que te conté pasó en 5 minutos, 8 segundos. Desde que despegaron hasta que tocaron agua, 5 minutos, 8 segundos. Es increíble. Y vamos a ver ahora lo que fue la investigación. Luego de que el capitán Sullenberger y el primer oficial Skiles lograron acuatizar en el río Hudson y evacuar, con ayuda de los equipos de rescate, a todos los pasajeros, la pregunta que empezaba a hacerse todo el mundo era la misma. ¿Cómo es que un avión había terminado en medio del río Hudson? Y es válida la pregunta. Normalmente ves ferries, ves botes, pero un avión. Ante cualquier accidente aéreo, la principal tarea de los investigadores es encontrar la causa raíz, es decir, la o las razones del accidente. Sin embargo, en este caso, inmediatamente se supo qué fue lo que provocó que el avión se encontrara en dicha situación. Lo del Bird Strike, lo del choque contra aves. Entonces,
las verdaderas preguntas que debían responder los investigadores eran las siguientes. ¿La tripulación reaccionó adecuadamente? ¿Y hubo algún factor adicional que contribuyera a la situación? Entonces, lo que tenían que hacer era evaluar la situación en la cabina para ver si efectivamente se hizo lo que se tuvo que haber hecho. Esta pregunta tardaría varios meses en encontrar una respuesta concreta. Cuando ocurre un acontecimiento como este, sobre todo en una ciudad con antecedentes negativos en cuanto a accidentes relacionados con aviones se refiere, todos sabemos por qué, lo más importante es encontrar respuestas lo más pronto posible, específicamente descartando cualquier indicio de ataque terrorista. Esta teoría fue rápidamente desechada, la del atentado terrorista, ya que gracias al testimonio de la tripulación y a las grabaciones de voz de cabina, se pudo identificar inmediatamente la razón principal del problema, una parvada de gansos canadienses. Y esta fue una gran ventaja porque por lo general en un accidente aéreo pues la tripulación no sobrevive. Entonces tu única base o tu única fuente son las cajas negras, los recordadores de las grabadoras de datos de vuelo y de voz de cabina. Entonces en este caso tenía el testimonio de los pilotos. Entonces eso ayudó bastante a la investigación. Que es muy, muy raro que se pueda contar con eso. Exactamente. Por un lado, descartar un ataque terrorista supone un gran alivio momentáneo. Sin embargo, por otro lado, al tratarse de una situación natural, suponía una recurrencia latente, es decir, si ya pasó una vez, ¿qué evitaría que volviera a ocurrir? Es por esta razón que los investigadores debían determinar si la tripulación cometió algún error al llevar a cabo el protocolo correspondiente o si, como veremos más adelante, fue una situación potencialmente catastrófica en la que la pericia de la tripulación fue la pieza clave para que no se registraran víctimas fatales. Entonces aquí van a empezar a analizar todo lo que pasó en la cabina para determinar si efectivamente hicieron lo que tuvieron que haber hecho o si hubo alguna violación al protocolo que hubiera comprometido al avión de alguna manera. Entonces, precisamente, este fue el foco de atención de la investigación durante varias semanas. De acuerdo con los investigadores, no solo era posible, sino que era altamente probable llevar a cabo un retorno seguro al aeropuerto de La Guardia, logrando aterrizar de manera segura y poniendo a salvo no solo a los pasajeros, sino a la aeronave como tal. Y esta fue la polémica de toda la investigación. No sé si te acuerdas en la película, que era cuando estaban ahí atacándose y defendiendo. Sin embargo, estas suposiciones se basaron en una respuesta inmediata por parte de la tripulación justo después de que ocurriera el impacto contra las aves. No obstante, de acuerdo con el testimonio y la perspectiva del capitán Sullenberger, era prácticamente imposible que tomaran la decisión inmediata de regresar a La Guardia. Y es lo que mencionaba. Los investigadores asumían que en cuanto pasó el accidente, podían regresar a La Guardia. Sí, si sabes qué hacer. Sí, si sabes cuál es el problema. Sí, si lo practicas 47 veces antes de lograr un aterrizaje exitoso. Entonces, como ocurre normalmente ante cualquier situación inesperada o fuera de lo normal, como un accidente, lo primero que hay que hacer es evaluar la situación. Es decir, identificar el problema o falla y determinar lo más pronto posible la causa raíz de dicho problema. Este procedimiento lleva cierto tiempo, ya que la tripulación tiene que llevar a cabo las acciones indicadas por el fabricante en el manual del avión. ¿Te acuerdas cuando te dije que duraron 5 minutos 8 segundos desde que despegaron hasta que tocaron el agua? Sí. O sea, era muy complicado. A pesar de que es el procedimiento correcto, es muy complicado. No sé si tú has tenido la mala suerte, supongo que sería, de contar con algún contratiempo durante un vuelo. Pues sí, un par de emergencias. Por suerte no pasó a mayores en aviones ligeros. Pero lo que tú dices es muy cierto. Una cosa es lo que dice el procedimiento oficial y de hecho se debe seguir en aviación y se sigue. Pero otra cosa es que un caso tan inédito en un tiempo tan corto, a baja altura, era la tormenta perfecta. Entonces, sí, en este caso, haberse desviado del procedimiento normal, a pesar de que fue poco ortodoxo, es lo que salvó a toda la tripulación y a los pasajeros. Y de hecho, vamos a entender un poco más por qué hicieron lo que hicieron al analizar la historia de cada uno de ellos. El capitán Chesley Sullenberger, de 57 años de edad en ese entonces, ahorita ya no, es un piloto experimentado que contaba en su haber con 19.663 horas de vuelo, de las cuales 4.765 habían sido en Airbus A320. Tenía bastante experiencia el señor.
Previamente había sido parte de la Fuerza Aérea Norteamericana volando aviones F-4 y contaba con licencia para volar Airbus A320, Boeing 737, McDonnell Douglas DC-9, Learjets y ABR-146, que es el mismo modelo de avión del accidente del Chapecoense. Entonces, sí tenía bastante experiencia volando. Y de hecho en la película mencionan una parte de su vida como piloto de la Fuerza Aérea, donde tuvo un incidente muy parecido y donde, al igual que en este accidente, demostró bastante tranquilidad y control sobre la situación. Para darnos una idea, haciendo cálculos rápidos, 19.663 horas de vuelo corresponden aproximadamente a entre 15 y 20 años de experiencia, asumiendo que un piloto vuela 5 horas al día, 4 días a la semana. Por su parte, el primer oficial Skiles, de 49 años de edad, en aquel entonces, contaba con 15.643 horas de vuelo, de las cuales solo 37 horas habían sido en Airbus A320, todas ellas como segundo al mando, second in command. Contaba con licencia para volar A320, Boeing 737 y Fokker 100. Uno pensaría que contar con tan pocas horas de vuelo en ese modelo de avión supondría una desventaja en dicha situación. Dice, pues no tiene experiencia. Sin embargo, por el contrario, representaría una gran ventaja, ya que el primer oficial contaba con el conocimiento fresco de su certificación, de la cual gran parte se enfocó en los procedimientos de emergencia. Entonces, sí, por una parte no tenía mucha experiencia volando ese modelo de avión, pero por otro lado, tenía la certificación fresquecita. Se acordaba perfectamente de todos los protocolos de emergencia porque los acababa de pasar, o sea, tenía que hacer exámenes y pasarlos. Entonces, eso fue una gran ventaja. Volviendo al tema de la investigación, debido a que se registró un impacto de aves, la principal afectación al avión fue en los motores, por lo que encontrar ambos motores en el río Hudson se convirtió en prioridad para los investigadores. Luego de 3 días de intensa búsqueda, lograron identificarlos en el fondo del río, para luego extraerlos y llevarlos, junto al resto del avión, a una bodega en Nueva Jersey. La razón por la que era tan importante evaluar las condiciones en las que se encontraban los motores se debía a que permitiría a los investigadores saber si era posible regresar al aeropuerto del que despegaron o, en su defecto, dirigirse a otro aeropuerto a Teterboro. Con eso se iban a dar cuenta de en qué condiciones estaba el motor y podían saber si efectivamente tenían potencia suficiente para llevar a cabo alguna maniobra de emergencia para aterrizar en algún aeropuerto. Luego de evaluar la condición de ambos motores, los investigadores llevaron a cabo simulaciones en las que los resultados indicaban que era posible llevar a cabo un retorno y aterrizaje de forma segura, tanto en La Guardia como en Teterboro. Y los investigadores estaban diciendo que, de acuerdo a la registradora de datos de vuelo, había potencia en los motores. Y Sullenberger estaba aferrado de que no, dijo, yo sentí el avión. Y me acuerdo que es algo que tú me mencionaste, o sea, una cosa es tener sistemas de respaldo y otra cosa es sentir el avión. Sí, es un muy buen punto que mencionas, porque cuando uno vuela aviones en entrenamientos, aviones ligeros, de hecho, sentir el vuelo, sentir el bastón de mando, la cabrilla, los pedales, y sentir qué es un stall, por ejemplo, una pérdida, qué es una falta o pérdida de potencia, es muy diferente a lo que un instrumento te pueda decir. Y es algo que lamentablemente en el entrenamiento moderno se va perdiendo rápidamente. Los estudiantes que estudian para pilotos comerciales rápidamente suben de categorías y llega un punto en el que pierden ese feeling, ¿no? Y es algo que Sully, por su experiencia, de hecho en la charla que tuvo aquí, mencionaba que él voló aquí planeadores, por ejemplo, y es algo que necesita mucho de ese feeling. Igualmente el entrenamiento militar, ¿no? Porque él fue un piloto de combate y es algo que se debe mantener de alguna manera en los entrenamientos. De hecho, en este accidente y en muchos otros siempre se toca el aspecto del entrenamiento, porque eso es algo que, como tú dices, el primer oficial estaba muy fresco en el entrenamiento y eso ayudó en este caso a que el final de la emergencia sea favorable. Sí, y de hecho, digo, todo este feeling, toda esta humanización de la cabina fue lo que defendió bastante Sullenberger. Sí. Y de hecho es algo que no tomaron en cuenta, porque cuando hacían las simulaciones,
esas simulaciones se basaban en la respuesta inmediata por parte de la tripulación. O sea, luego de que se registrara el impacto contra aves, inmediatamente empezaban las maniobras de retorno a la guardia, de retorno a Teterboro. Y ahí fue donde Sullenberger dijo, no, o sea, nosotros no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Exacto, como tú dices, el factor humano y el factor de decisión, que de hecho en el caso de este accidente fue increíble, o sea, fueron decisiones en segundos y pues haberlo hecho de esa manera tan exitosa sí fue una serie de suertes, pero cuando tú pones todo a simplemente los datos que te provee el motor, los datos de cabina, los datos de los instrumentos, sí, tal vez había suficiente tiempo, tal vez había alguna potencia marginal, pero una cosa es lo que el instrumento te puede estar registrando y otra cosa es que el avión pueda volar. Y sí, y de hecho ellos no consideraban el tiempo de respuesta que le tomó a la tripulación a analizar esta situación, o sea, seguir los protocolos correspondientes y llevar a cabo todas estas maniobras. Por lo tanto, esta situación llevó a que ambas partes, tanto investigadores como tripulación, debatieran arduamente durante la investigación. O sea, hubo hearings, hubo audiencias donde discutían y pues cada quien defendía su postura. Y luego llegaron a un acuerdo cuando tuvieron esta plática en la audiencia. Se decidió agregar 35 segundos después del impacto contra las aves en las simulaciones realizadas por los investigadores antes de llevar a cabo las maniobras de respuesta. Y de hecho eran simuladores pues como el que tienes ahí atrás de ti, o sea, eran simuladores con tecnología de punta, o sea, no, sí representaban bien la situación. El problema no era que la tecnología no representara la situación real, sino que no se estaba siguiendo como se debía haber seguido en caso real de él. Y no se estaba considerando el factor humano. Exactamente. Entonces, luego llegaron a un acuerdo, se decidió agregar 35 segundos después del impacto contra las aves en las simulaciones realizadas por los investigadores antes de llevar a cabo las maniobras de respuesta. Los resultados fueron contundentes. Bajo ninguna circunstancia, es decir, después de haber considerado todas las opciones, los pilotos a cargo de las simulaciones de ninguna manera pudieron aterrizar a salvo en ninguno de los aeropuertos disponibles. No llegaron, les faltó aire, les faltó espacio. Y 35 segundos no es nada. Ajá, de hecho creo que se vieron bastante cortos, creo que pudieron haberle metido más, pero a esas alturas creo que Sully dijo, ok, lo tomo. O sea, y creo que Skiles era el que estaba un poquito más nervioso y decía, oye, pero fue más tiempo. Y yo, pues sí, pero vamos a ver qué pasa. Y sí, no pudieron. Y aparte, me acuerdo mucho que Sullenberger en esas audiencias preguntaba cuántas veces planearon o cuántas oportunidades tuvieron para hacer un aterrizaje exitoso. 40 y tantas. Dices, ellos solo tuvieron una. Y no están en simulador, están en la vida real. El capitán Sullenberger no solo actuó de manera adecuada bajo las condiciones en las que se encontraba en ese momento, sino que también llevó a cabo acciones que lo favorecieron, a pesar de que no estaban indicadas como prioridad en el manual del avión. Y esto fue lo del encendido prematuro del APU, de la unidad de potencia auxiliar. Gracias a esto, el capitán dotó de electricidad al avión en ausencia de ambos motores funcionales, lo cual le permitió no solo manipular las superficies de control y otros sistemas a bordo, sino que también permitió que la computadora a bordo le ayudara a mantener el control del avión, especialmente a mantener la posición del avión en función de la velocidad. De no haber sido por esta decisión, la historia del vuelo 1549 hubiera sido muy diferente. O sea, en pocas palabras, consciente o inconscientemente, Sully se aseguró de tener toda la ayuda posible, sabiendo o no que había sistemas de respaldo que le iban a ayudar con la posición del avión en función de la velocidad. Se aseguró de tener toda la ayuda posible, y esto fue crucial. A pesar de esto, había algo que todavía inquietaba a los investigadores. Los motores de los aviones están diseñados para soportar impactos de aves de tamaño significativo, y aún así, permanecer operacionales, al menos lo suficiente como para permitir a la tripulación un retorno seguro al aeropuerto del que despegaron. Entonces, ¿por qué la historia del vuelo 1549 había sido distinta? Una de las pruebas más rigurosas, y desde mi punto de vista una de las más emocionantes, a las que se someten los motores antes de ser certificados, es a la ingesta de aves, usando distintas muestras, siendo la más extenuante una ave congelada de aproximadamente 2 kilos, las cuales se proyectan directamente en la entrada del motor. O sea, hay gente a la que le pagan por aventarle pollos a un motor. Yo quiero ese trabajo, definitivamente yo quiero ese trabajo. Pero quieres estar en el lado de la entrada, no de la salida. Sí, no de la salida, no, yo no quiero estar del otro lado. Yo soy el que avienta el pollo así hacia
en el motor. El día del accidente, las aves que impactaron la 320 del vuelo 1549 pesaban aproximadamente 5 kilos, superando cualquier prueba de certificación a la que fueron sometidos los motores durante su desarrollo y fabricación. Y esta fue la razón por la que los motores fallaron ese día. Todos los aviones se someten a pruebas muy extenuantes, y lo vimos en el caso del vuelo de Laudair, donde hicieron pruebas pero a 10.000 pies en vez de a 30.000. Acá similar, hicieron pruebas aventándole aves de 2 kilos, pero estos eran aves más grandes, y hubo un trasfondo biológico y del ecosistema alrededor de Nueva York, pero pues bueno, eso es otro tipo de historia. Como dato curioso, los investigadores, con ayuda de gente del Smithsoniano, del Instituto Smithsoniano, fueron capaces de determinar no solo cuántos, sino de qué tipo de aves habían entrado. El motor izquierdo presentaba una ingesta de mínimo 2 gansos, un macho y una hembra. No me preguntes cómo supieron ¿Cómo cuál era el llegaron macho, a esa conclusión? y no quiero saber. Yo no quiero saber cómo lo hicieron. Estoy seguro que los biólogos estaban, por una parte, devastados porque eran animales muertos, pero por otro lado, fascinados porque era una investigación. Toda una investigación. ¿Cuántas veces crees que le salen? Oye, ¿puedes ir por favor a revisar de qué eran las aves que hay en el motor? O sea, tuvo que haber sido muy divertido. Y en el motor derecho había mínimo 2 gansos, porque se encontraban varias partes en los motores. Y esa fue la causa de la pérdida de potencia en los motores. Entonces, esa es prácticamente la investigación. O sea, se determinó que los pilotos hicieron lo que debieron haber hecho y más. Porque a pesar de que se saltaron pasos en el protocolo, si no hubiera sido por eso, bye. O sea, la historia hubiera sido muy diferente. Sí. Entonces, bueno, ya platicamos qué fue lo que pasó, ya expliqué cómo pasó, ya discutimos también qué se hizo en la investigación y cuáles fueron los resultados, y ahora vamos a ver las conclusiones. En resumen, este accidente se debió a una serie de factores clave, como casi todos. Es muy raro que una sola causa tire un avión, son muchas cosas que se juntan, y podemos identificar aquí 2 principales. Número 1, el impacto de aves durante las etapas tempranas del vuelo a una altura relativamente baja, que es muy peligroso. Y número 2, el tamaño considerablemente superior de las aves comparado con el tamaño de las aves con las que se certificaron los motores. Esto fue prácticamente lo que puso a la tripulación en esa situación. Por otro lado, y esto probablemente es algo nuevo que no había hecho antes, en este episodio podemos identificar 3 factores clave que permitieron que todas las personas a bordo sobrevivan. Normalmente mencionan las claves del accidente y por qué murieron. En este caso voy a mencionar por qué sobrevivieron. Sí. Número 1, la experiencia y determinación del capitán Sullenberger. Número 2, la reciente certificación del primer oficial Skiles y su activa participación y comunicación efectiva con el capitán Sullenberger. El capitán Sully es el héroe de esta historia, pero sin Skiles no hubiera hecho esto. O sea, fue un apoyo incondicional que tuvo de él, y de la manera más profesional y asertiva posible. Y número 3, la respuesta inmediata de los equipos de rescate y voluntarios de ambos lados del río, porque el jale de los pilotos de salvar a la tripulación y a los pasajeros terminó cuando tocaron agua. De ahí ya no dependía de ellos, dependían de la ayuda de los demás, de los capitanes de los ferries, de los paramédicos, de las ambulancias, de los bomberos, ¿cómo se llama? Los guardacostas, toda la gente que estuvo involucrada ya en el rescate. Entonces, esas 3 fueron las causas que permitieron que las 155 personas salieran caminando, literal, sin ningún tipo de daño grave. Entonces, eso fue lo que, número 1, puso al vuelo en esta situación, y número 2, permitió que todos sobrevivieran. Y por último, me gusta a mí incluir las consecuencias o implicaciones. ¿Qué se hizo después? Una vez que pasó esto, ¿qué se hace para evitar que vuelva a pasar? Y en cuanto a las consecuencias de este accidente, se determinó que era evidente tener un control sobre la fauna alrededor del aeropuerto, por lo que tuvieron que ser sacrificadas varias aves. Y después se hizo un estudio en el que se dieron cuenta que, debido a cambios en el ecosistema, la migración no había sido tan común o tan activa, y se habían quedado ya a vivir en esa zona. Y eso era lo que aumentó la cantidad, la densidad de gansos canadienses que había. Porque son aves que migran, pero en este caso se habían quedado ahí ya. Entonces algo pasó en el ambiente que modificó la fauna, modificó el ecosistema, y eso afectó a las operaciones. Y por último, por otro lado, se introdujeron mejoras en los radares del aeropuerto, siendo ahora capaces de diferenciar un avión de una parvada. Y
según unos estudios, estos radares son capaces de detectar hasta un colibrí, un hummingbird. Entonces, al parecer, son bastante precisos. Wow. Y por último, se definieron procedimientos en caso de presencia de parvadas cuyos integrantes excedan el tamaño peso de certificación de los motores, lo cual es una tarea muy difícil, pero es bastante útil para alertar a la tripulación, a las tripulaciones. Y ¿sabes qué? Detectamos una parvada de gansos de gran tamaño. Ten mucho cuidado. Entonces, sí, esto es el wrap-up. Con esto pues, termina la investigación. ¿Qué te pareció? Bien, algo que yo quisiera añadir es la pericia del capitán Sullenberger de poder aterrizar o acuatizar el avión a la velocidad mínima sin motores. Entonces hablábamos de eso, ¿no? De los tipos de aterrizajes que tú haces, inclusive en entrenamiento con emergencia. Hay muchos casos de aviones que acuatizan o amarizan y se parten en dos inmediatamente, porque el agua, tú sabes, la velocidad es como una pared de concreto. Poder haber bajado el avión, como tú decías, con ayuda de los sistemas, de ciertos sistemas que se pudieran mantener, pero hacerlo de forma manual a la final y tener ese feeling del flare que te explicaba, que es cuando un avión está en planeo y después cortas el planeo para que el avión toque ruedas normalmente, pero en este caso toque agua. Y de hecho eso lo puedes ver si es que algún día tienes la oportunidad de visitar el museo en el aeropuerto de Charlotte, en Carolina del Norte, porque tú ves exactamente dónde impactó. Y el agua, el impacto del agua es muy posterior. O sea, el avión fue en el empenaje. Sí, no estuvo en una actitud de aterrizaje normal donde las ruedas tocan primero. Lo que tocó fue la cola. Entonces, él estaba forzando a que el avión toque la superficie del agua lo más lento posible. Y de hecho, eso es lo que salvó la integridad del avión, que salvo que los motores se desprendieron, obviamente, el avión estaba en una sola pieza. El avión se mantuvo flotando, según entiendo, inclusive después de que salieron toda la tripulación y todos los pasajeros. Y, bueno, eventualmente se hundió. Pero esa, para mí, es otra de las claves por las que el outcome fue exitoso. De hecho, hay un caso muy similar de un accidente que hubo en 1996 de un vuelo de Ethiopian Airlines que fue secuestrado. Se quedaron sin combustible y aterrizó en la playa, pero fue completamente diferente. O sea, sí, iban como 160, 170 pasajeros, bueno, personas, y sobrevivieron 50 nada más. Pero ahí fue tanto por el impacto como por otro problema. Y esto es muy importante, por eso es tan importante seguir las indicaciones de seguridad. En ese vuelo, espero que hablemos en un episodio posterior de ese vuelo, de Ethiopian Airlines, la gente, cuando vieron que iban a caer en el agua, infló los chalecos salvavidas adentro del avión. Dentro del avión, y no pudo salir. El agua entró y los presionó contra el techo. La gente se ahogó porque no podía salir, porque inflaron los chalecos adentro del avión, entró agua y los presionó contra el techo. La gente que no los infló fue la que se salvó, porque pudieron salir y ya fuera del avión los inflaron. Entonces, por eso es muy importante seguir los protocolos de seguridad. Esos que no pelamos cuando nos subimos a un avión, hay que ponerles atención porque puede salvar la vida. Puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Y no solo la nuestra, porque podemos matar a los demás también. Como se ve, y es en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, si tú haces algo de una u otra manera, si todo este vuelo duró 5 minutos, segundos cuentan y cuentan mucho. Así que sí, esa es otra de las razones que pudieron tener una evacuación bastante ordenada, a pesar de que había mucha gente en el avión. El vuelo estaba prácticamente lleno. Y tener esa suerte de, tú veías en los videos, en las noticias, que todos estaban parados en las alas y estaban bien, o sea, a la final sanos y salvos. Como tú dices, salvo el susto y el estrés postraumático, que obviamente tiene que haber sido una cosa mayor, pero con vida. Sí, y bueno, con eso terminamos el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a la Universidad de Purdue. Muchas gracias a Abner, que fue la persona que nos estuvo ayudando aquí en el centro de simulación. Y pues, sin más que agregar, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Gracias a ti, Alejandro. Hasta luego. Chao.